Muy bien, no sé, termina. ¿Te faltó leer todavía, Monse? Sí, una parte nada más lo último. Adelante. En este periodo también vio la expansión de la educación primaria obligatoria y en algunos casos la introducción de la educación secundaria. Muy bien, correcto. Dentro de los antecedentes históricos nos damos cuenta que dentro de lo que fue las primeras formas de dar clases y demás, la parte del centrar la educación para todos y todas no era tan importante. Nada más era para algunos o algunas, ¿verdad? Ya que sabíamos que en la edad antigua, pues nada más era para la gente que tenía dinero o la gente que trascendía en la parte de sus legados, ya sea económicos o familiares o de gobierno. Posterior a eso, empieza la parte de dar la educación a mujeres, pero las mujeres también era como más para el hogar, muy poco en las ciencias exactas y en las ciencias sociales, pero se empieza a dar. De ahí en fuera viene la parte de la modernización y y nacionalización aquí en México durante el siglo XVII y siglo XIX, y empiezan también a crearse las primeras escuelas educativas y el sistema educativo nacional dentro del siglo XVII y el siglo XIX. Y de ahí viene la parte de hacer la educación obligatoria, la primaria, por lo menos a todas las niñas y niños del estado. Muchas veces nos damos cuenta que nuestros libros de educación pública viene marcado cuántos años lo han dado gratuitamente, pero si ustedes les preguntan a sus mamás o a sus papás que si les regalaban anteriormente los libros, les dirán que no, porque no los daban gratuitamente. Algunos sí, otros no. Pero fue más trascendente en el siglo XX cuando empezó a darse más ese tipo de libros de manera gratuita, ya que como lo decía la Constitución, la educación debe de ser gratuita y laica en ese tiempo. Entonces empiezan a dar los libros de texto, ¿vale? ¿Alguna de ustedes les preguntó a algún familiar, ya sea mamá, papá, abuelitos, tíos, cómo fue la educación? Mientras ellos se educaban, por así decirlo, en educación primaria, ¿no? Muy bien, pues les pido que les pregunten. Ah, Monse, adelante. Sí, yo sí, siempre he platicado ese tema con mi familia, con mi mamá, con mi papá. Mi papá tuvo la oportunidad más como de estudiar y mi mamá no, mi mamá todo lo contrario. Entonces, pues justo nos cuentan que pues no tenían como las posibilidades de pues llevarse una mochila, de llevarse sus lapiceros, así como en estos tiempos, o incluso a veces comparamos como la parte de mis sobrinas o así, y podemos analizarnos, ¿no? Y dices, ay, ahorita están como en la gloria, ¿no? Y es como de, pues antes, ibas a la escuela y terminabas rapidísimo, te tenías que regresar porque en la tarde tenías que salir a vender o algo, ¿no? De lo que tu familia preparaba antes en los pueblos, ¿no? En cambio ahorita ustedes están como en la posibilidad o en la gloria justo porque pues ya llegan de la escuela, ya está su comidita, ya está lista, ya se sientan, comen y después ya se ponen a jugar y después a hacer su tareita y solo piden el dinero y listo. Y antes era como tú le entendieras, le comprendieras o incluso te tenías que pues escapar de tu casa casi casi para poder llegar a esas clases y pues no perdértelas y tenías como el interés de aprender, ¿no? Entonces sí es pues bastante triste, ¿no? Porque en un cierto punto, pues dices, pues a mi mamá le hubiese encantado, yo creo, poder estudiar, ¿no? Por lo que nos cuenta y demás, pero no podía hacerlo porque, pues sus responsabilidades como mujer eran aprender a hacer otras cosas de la casa, eh, de poder, aprender a hacer cosas para poder venderlas y lo contrario, por ejemplo, a un hombre que le daban como más la prioridad de, pues sí, tú vete a la escuela, ¿no? Porque tienes que ir, ¿no? Y tienes que aprenderlo. Entonces, creo que pues sí ha cambiado demasiado. Muy bien. Oli, adelante. Bueno, pues igual, conmigo, mi mamá, pues por ser mujer, se iban a trabajar mis abuelitos y junto con mis tías
se quedaban en casa a cuidar a los más pequeños y pues encargarse de la casa. Y pues mi papá nada más estudió hasta tercero porque pues no tuvo como cierto apoyo de sus papás. Él se quedó huérfano pequeño, entonces se quedó a cargo de uno de mis tíos y y pues empezó a independizar por él mismo y nada más estudió hasta tercero. Mi mamá, pues, después de que se juntó con mi papá, pues ella dice que pues ya era como, para ella ya era demasiado tarde. Era como nada más, pues hacerse cargo de mis hermanos y seguir, pues cuidándolos. Y pues no, dice mi mamá, pues ahorita ya estoy grande como para poder buscar algo para mí o seguir echándole ganas. De hecho, yo platico con una de mis hermanas que para mí pues viene siendo como la más grande, porque fue como la figura pues de la hermana más grande de la casa, que decía que ahorita ya los hijos o los hijos de ella ya se da uno el lujo de decir mamá quiero una mochila, mamá quiero unos zapatos, cuando en ese entonces dice yo lo viví. Mis libretas, mis libros, me decía ella, yo los llevaba en una bolsa de esas de mandado, porque pues una, porque éramos muchos y no nos alcanzaba para todos que nos compraran mochila o zapatos. Ahorita dice, yo lo vivo con mis hijos que me dicen, mamá, mi mochila ya no sirve, quiero otra. Y si no, no voy a la escuela. Dice, son como chantajes que ahorita pues los tienen ese beneficio de que todo se les da. Pero antes, dice, a mí sí me tocó sufrir de que pues si se te rompió la bolsita, busca otra o ve a comprar una a la tienda o consigue por ahí una porque pues no tenía para una mochila. Entonces, pues esos cambios pues físicos o drásticos que se vivieron en mi familia. Así es, ambas la dijeron bien, ¿no? Este, una ver la diferencia de la educación, como lo dijo Monse, a veces a los hombres se les daba más oportunidad que a las mujeres. Yo todavía escuchaba a algunas, señoras que decían, no, profe, pues es que yo ya no estudié porque mi papá decía que pues yo me iba a casar y que ya casándome me iba a mantener mi esposo, que para qué estudiaba, ¿no? Nada más estudié la primaria, la secundaria y ya, porque esos eran sus lemas, ¿no? Te vas a casar, hija. ¿Para qué? Si el hombre te va a mantener. Y esas eran las ideas de ese tiempo. Y es por eso que lo hacían de esa manera. ¿Se ha ido cambiando mucho esa ideología? Sí, muchísimo. Y también, como lo decía Oli, antes ni existían las mochilas, ¿no? Empezaron a existir y ya todos queremos que una mochila. En su momento estuvo muy, de moda la Chenson, la mochila, y entonces todo el mundo quería esa mochila. O yo me acuerdo, en mi escuela fueron los tenis, los Bubble Gummers, porque olían rico, olían a chicle, y entonces todo el mundo quería andar con Bubble Gummers para la clase de educación física, y pues más porque eran blancos, y Bubble Gummers fueron de los primeros que sacaron tenis blancos, 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 y olían rico, y entonces te los compraba, ¿no? Pero se ha ido a la vez mejorando esa parte de la calidad educativa, mejorando la parte de aceptar e incluir, como dice ahí, a todos, pero también hay un desgaste dentro de, ¿no? Como lo decía Oli, hoy en día los niños que dicen, si no tengo la mejor mochila, no voy. Si no tengo los mejores libretas, no voy. Hoy hasta te dicen marcas de libretas, ¿no? Anteriormente la mejor libreta era la Escribe, después fue la Norma por el tipo de pasta. Hoy en día hay unas libretas que yo las veo, ya hasta son a 3D y todo. Digo, "Ay, están bien padrísimas, pero ¿cuánto vale cada libreta de 100 hojas? 300 pesos, 400 pesos. Y pues luego los maestros son como el maestro Luis que pide como 6 libretas o libretas de 300 hojas porque nos acabamos dos libretas cada 3 meses. Entonces, pues es mucho gasto, ¿no? Y entonces viene esa parte de que hoy en día sí los niños se ponen como muy estrictos en eso, ¿no? Y yo como les decía a las mamás, pues yo nunca voy a pedir marcas. Yo con que la libreta sirva para lo que es, para escribir, para realizar las actividades, es más que bueno. Pero sí hay escuelas donde sí te piden la marca de libreta, la marca de la mochila, la marca de la lapicera, de la lonchera y hasta los tipos de colores que deben de comprar, de lápices y todo. Y es lamentable,
porque no por traer la mejor libreta quiere decir que el niño va a aprender mejor, ¿no? No por traer una mochila muy cara va a decir que el niño va a aprender mejor, sino es cada uno como nos veamos. Y es parte de la modernización que existe hoy en día. Muy bien, vamos con la globalización y estándares internacionales y las reformas y cambios sociales. Por favor, Oli. Globalización y estandartes internacionales. En el contexto de la globalización, los sistemas educativos han sido influidos por estandartes y tendencias internacionales. Organizaciones como la UNESCO y la OMD han promovido agendas de educación para todos, la mejora, mejora de la calidad educativa y la educación comparativa entre países a través de pruebas estandarizadas como el Programa para la Educación Internacional de Alumnos, PISA. Reforma y cambios de socializaciones a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Los sistemas educativos han experimentado numeras- numerosas, numerosas reformas entre respuestas a cambios social, económicos y tecnológicos. Estos cambios incluyen la expansión de la educación superior, la inclusión de la educación técnica y vocacional, la atención a la diversidad y la equidad educativa, así como la integración de tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza y la aprendizaje. Muy bien, correcto. Dentro de esta parte de la globalización y estándares internacionales, ¿para qué se crean esos estándares internacionales dentro de este ámbito de la globalización hoy en día en todo el país? Una, porque existen algunas evaluaciones, PISA es una que aún existe, que si los niños, los jóvenes o los adolescentes salen muy bien evaluados, a México le dan más recurso económico, el Banco Mundial. ¿Sí sabían esa parte? Pero lamentablemente nosotros estamos hasta... creo que somos el penúltimo país de los peores evaluados. Entonces, pues no recibimos mucho dinero del Banco Mundial por lo mismo. Los que se encuentran hasta adelante, como Finlandia, algunos europeos y demás, pues sí les dan muy buen bonificación económica. Pero, pues tenemos que seguir avanzando. En algún momento hasta nos hicieron burla a otros países porque siempre en PISA éramos el último lugar. Cuando avanzamos al penúltimo, fue un gran avance para México, porque se dio un reconocimiento de que ya se estaba haciendo algo por la educación. Lamentablemente después vino la pandemia y no hemos bajado al último nuevamente, pero sí nos encontramos dentro de los tres últimos dentro de todos los países que se encuentran dentro de estas organizaciones mundiales para dentro del ámbito de la educación. Tenemos que seguir mejorando mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer y tenemos que ser mejores todo el tiempo. Es para eso que existen algunas pruebas, ¿verdad? Para que nos den más recursos económicos. Posteriormente, en la parte de reformas y cambios sociales, nos damos cuenta, como ya lo decíamos, que los tipos de sociedad no van a ser los mismos. Algo que ha influido hoy en día mucho es la tecnología. La tecnología hace que la sociedad cambie a pasos agigantados. Y ya lo comentábamos en en el consejo técnico que hubo de ahorita de regreso a clases dentro de las experiencias docentes y de lo que nos hacían hablar y todo, decía nuestro director, que ya es más grande que todos, los demás sí estamos dentro de la edad, dentro de los 23, ¿no? Dentro de los 25 a los 30 años, la mayoría. Decía, pues ustedes son jóvenes. Si yo les explicara que la tecnología a mí se me ha complicado por esto, por el otro, y yo les dije, pero no se preocupen porque en algún momento nosotros vamos a pasar a ser como el director, ¿no? Se nos va a complicar algo de la tecnología.
Ya no le vamos a saber a todo. Por más que nos actualicemos, por más que vayamos casi a pasos agigantados, igual que la tecnología, va a haber algo que se nos va a escapar. Hasta en la forma como hablan hoy en día los jóvenes o los niños, se nos va a ir pasando, ¿no? Decimos, es que, porque yo me acuerdo que muchos decían, ¿por qué hacen este corazón, esta cosa? ¿Qué significa esta cosa? Y yo, pues es un corazoncito, ¿no? Y todos se quedaban así de, pero ¿qué significa, no? Y pues ya era explicarles, ¿no? O lo de la lámpara. ¿Por qué muchos mencionan en los Reels o en Facebook lo de la lámpara? Y yo, pues por eso, y ya se los explicaba luego a los directores. Y decían, ya me estoy contextualizando con la chaviza o algo así decían, ¿no? Y da risa, pero en algún momento nos va a pasar. Nos vamos a descontextualizar de algo que están ahí, o el GPI, ¿no? Cuando se empezó a poner de moda todos ahí, GPI, 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 y veíamos, ¿no? Cómo había personas que ponían GPI a cosas que ni siquiera van. Y dices, bueno, ¿qué va a pasar en algún momento cuando nosotros también estemos dentro de ese cambio social y ya no nos actualicemos o ya no alcancemos al 100% ese cambio social? ¿No? Y ahí está esa parte de los cambios sociales y las reformas. En la educación siempre vamos a tener actualizaciones, pero dentro de esas actualizaciones también marca el poder comprender a la sociedad en la que estamos viviendo. Y en algún momento, sí, como lo dijo mi director, llega el momento en que mejor te jubilas para no verte mal dentro de. Y digo, bueno, a veces sí, ¿no? A veces sí decimos, pues ya mejor me jubilo o me retiro. Pero yo le decía, pero yo espero que cuando llegue me alcance ese cambio social, yo ya no sea maestro ni director, ya sea supervisor o jefe de sector, así ya no me enfrento a los alumnos ni digo, ay, ¿qué significa eso? ¿O qué es eso? ¿No? Ya digo, pues ya soy jefe de sector, ya todos son de mi misma edad. Ya somos la chaviza más antigua que hay aquí, pues ya ni modo. Entonces, viene esta parte de las reformas y cambios sociales todo el tiempo. Muy bien. Dice, desafíos y tendencias actuales. En la actualidad, los sistemas educativos enfrentan una serie de desafíos, como la adaptación a la era digital, la preparación de los estudiantes para un mercado laboral en constante cambio, la atención a la diversidad cultural y lingüística, así como la garantía de la equidad y la inclusión educativa. Algo fuerte que podemos ver era lo que yo les decía, la adaptación a la era digital, ¿verdad? Tal vez nosotros nos adaptamos todavía, pero nuestros estudiantes nos ganan a veces en algunas cosas, ¿no? Ya los vemos con la IA. Hoy en día las fotos, por ejemplo, que se mueven y que si tienes grabada la voz de la persona que ya falleció, lo puedes meter a esa IA y la persona va a mover su boca y va a hablar. O sea, lo que tú quieres poner de te extraño, cómo estás y eso, lo va a hacer esa fotografía con la voz de la persona que ya falleció si tienes un video con esa persona, ¿no? Y dices, wow, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Y así va a ir cambiando esa era digital y a veces nos ganan nuestros estudiantes en hacer ese tipo de cosas. La parte de la atención a la diversidad cultural y lingüística, yo se los decía, hoy en día se está desapareciendo nuestra cultura. ¿Pero por qué? Por la burla que en algún momento se da hacia nuestra propia cultura. En lugar de realzarla, de ver que siga mejorando, está esa parte. Después, la garantía de la equidad y la inclusión educativa. Pues ya lo decíamos, ¿no? A veces no tenemos la inclusión al 100% porque nosotros como maestros nos falta la preparación. Y en nuestro consejo lo vimos cuando nos decía, ¿de qué manera cree que pueda mejorar su práctica docente por sí solo, maestro? No sé si leyeron las preguntas de la guía, pero decía aún así. Yo me acuerdo que contesté y le dije a mi director, le dije, aprender lengua de señas mexicanas, porque yo sé que ahí soy de lo peor. Pero por mí solo yo lo puedo hacer porque puedo ir a tomar un curso, puedo inscribirme y puedo aprender algo, ¿no? Eso marca por mí. Y en el otro donde decía que estaba la asistencia pedagógica, ¿qué era esa parte de la asistencia pedagógica? Alguien que te pudiera orientar. Yo le decía a mi director, tal vez en la parte de la asistencia pedagógica pueda ser la parte de decir, bueno, yo creo que el método global no lo ocupo mucho. Yo ocupo mucho el método silábico para que aprendan a leer y escribir mis alumnos. Entonces le pediría la asistencia pedagógica a mi director para que me enseñe más el método global que el método silábico. Puede ser algo, ¿no? Y ahí está esa parte de seguir incluyendo a todos, hasta sus directivos, dentro de su formación. Leemos la unidad 2 por favor, Monse.
Desarrollo y transformación del SEM a lo largo del tiempo. El sistema educativo nacional en México ha experimentado una serie de desarrollos y transformaciones a lo largo del tiempo, influenciados por factores políticos, sociales, económicos y culturales. Muy bien. Algo importante que podemos ver aquí, que es la unidad 2, antecedentes históricos de la educación en el país, vamos a ver el desarrollo y la transformación del sistema educativo nacional a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema educativo nacional ha experimentado pues grandes deterioros y transformaciones. Por lo mismo de lo que ya les decíamos, lo importante es la política ahí. Yo les decía, hay políticos que dicen, yo quiero instaurar mi plan y programas de estudio y lo meten. Y hay otros que dicen, como por ejemplo, Fox y Calderón, ay, pues nosotros nos aliamos, hacemos el mismo y que trascienda, ¿no? Que siga el mismo y que siga el mismo y que siga el mismo, porque el crear un plan y programas, no crean que es de la noche a la mañana, es pesado en verdad, porque tienes que hacer una metodología, una estructura, una razón de ser para poder implementarlo. Imagínense, y es desde preescolar hasta universidad. Entonces, por eso les decía que es un gran reto. Y hay muchos que dicen, no, pues nos agarramos de la mano los políticos y dicen, pues que continúe el mismo. Nada más tal vez cambio los libros de matemáticas, o tal vez meto un libro nuevo, o tal, nada más le dan un pequeño, una pequeña estructura diferente y siguen manejando el mismo. Pero ese es uno de los primeros afanes sociales, porque sociales, como decimos, la sociedad va cambiando y no va a ser la misma. Entonces tenemos diversas cosas que incluir. La economía y la cultura es algo importante también que influyen dentro de los planes y programas de estudio. Si ustedes revisan, por ejemplo, sus libros, yo el año pasado, que tuve tercero de primaria, yo veía que en el libro de lenguajes venían historias de hasta culturas, tzotziles, culturas mayas y demás, ¿no? Y los niños lo leían y decían, ay, qué interesante, profe, de las cactáceas. Y veíamos que existían no sé cuántos tipos de cactáceas, eran más de 200 y tantas, y ahí donde yo estoy hay muchas cactáceas, e identificamos algunas. Dijimos, oye, qué padre, ¿no? Qué padre que existe este tipo de cactáceas, qué padre que aquí las tenemos, aquí tenemos 50 de las 200 y tantas, nos falta investigar qué tal si más adelante hay otras y demás, ¿no? Y está esta parte de ver su cultura y la economía que existe a lo largo del país. Muy bien, chicas, permítanme.